Buenos días, ¿cómo les va? Antes que nada, quería agradecerle a José porque este tema que se viene dando con tanta, diríamos, insistencia en muchos lados, verlo desde este punto de vista filosófico también es un reto, pero enfocado en el tema salud. Entonces creo que esto va a dar para que después hablemos y armemos de cierta manera un debate, qué impacto va a tener y ya está teniendo en todo el campo de la salud. Antes que nada, como ustedes saben, ahí estoy pasando, ahí está. Sé que hay gente que no es de Córdoba, pero para que conozcan que le pregunté, según lo que decía el año pasado de Schiaretti con el tema de la inteligencia artificial, cómo es Córdoba, y bueno, se le imaginó así, en lo que se habló y se promocionó Córdoba en todo el país, y la verdad que esto, de cierta manera, por otro lado, la inteligencia artificial hoy, en lo que es imágenes, texto, salud y todas las cosas que estamos viendo, cada vez cobra más impacto como lo vamos a ver ahora. Pero en el campo nuestro, por otro lado, aparece este tema, ¿no? Noticias como esta. Médicos enfrentan dificultades con el uso de la inteligencia artificial. Esas dificultades se pueden ver de diferentes puntos de vista, del punto de vista del no manejo o del punto de vista de qué va a pasar con el accionar médico profesional con todas estas herramientas. Y entra una serie de preguntas y en lo que vamos viendo con el correr del tiempo, como vamos a ver en este momento, les voy a tratar de hacer algo en vivo. Es nuevo lo de la inteligencia artificial y no, vivimos rodeados de inteligencia artificial. Y le pedí a una aplicación que tiene ChatGPT dentro de su mundo un video que me represente de cierta manera cómo la inteligencia artificial aparece en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y me hizo esto, solo. Eso lo hice con un aplicativo que está dentro, que se llama Visla. Y la verdad que esto ya está antiguo, porque esto lo hice hace 2 meses y ese video de esa calidad ya es antiguo, ya ha mejorado, como vamos a ver también en la misma charla. Entonces, ¿qué Escucho lo mismo. impacto está teniendo en nuestras vidas la inteligencia ¿Sí? artificial? Muchísimo, como ven, lo Escucho. tuvo siempre, ya desde hace varios años, por ahí uno no lo tenía tan en cuenta, pero en el día a día nuestro lo tiene siempre. Y esto es lo primero que quiero que les quede ¿Cómo claro se a agranda? No, todos. no, no, el Zoom no lo sé manejar yo. Lo primero que les quiero que les quede claro a todos, ¿no? El uso de esta herramienta, por ahí tiene un concepto que se llama alucinación. Todavía alucina la inteligencia artificial. Recién ahora empiezan a perfeccionarse un poco más, pero si ustedes la quieren utilizar y conocen de la disciplina sobre la cual ustedes quieren utilizarla, considérenlo como alguien que les va a ayudar en sus tareas diarias. Pero si le quieren preguntar cosas o interactuar con la inteligencia artificial y ustedes no conocen muy a fondo lo que le están preguntando, tomen con pinzas los resultados que les da. No lo tomen como la verdad absoluta, porque como les digo, está este concepto de alucinación. Vamos metiéndonos un poco en el tema medicina.
El año pasado, en abril 28, salió una nota que hablaba si ChatGPT es más empático que un médico. Un experimento nos da la respuesta. ¿Y qué pasó? Me fui al artículo y compararon a un grupo de pacientes que recibía un informe de una enfermedad, de un diagnóstico que se los daba la inteligencia artificial versus un grupo que también se los daba un médico. ¿Y qué pasó? Casi el 79% prefirió la forma, no sabían ellos, pero eligieron la forma en que les daba el diagnóstico la inteligencia artificial. Entonces, vamos a probarlo en vivo a esto para que ustedes se den cuenta a qué me estoy refiriendo. De todas maneras, tengo ahí algo grabado, pero si no, vamos a esperar que funcione todo bien. Vamos a ver, quiero ver si me escuchan todos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Todo bien, estoy acá con unos amigos en una materia filosofía de la naturaleza y quiero que practiquemos algo junto con vos. ¿Querés saludarlo antes que empiece? Hola a todos. Encantado de saludar. ¿Qué tal va la clase de filosofía de la naturaleza? Todo bien, ahora lo estoy dando yo justo, por eso me toca, pero bueno, me haría preguntar. Vamos a hacer, te voy a pedir algo, ¿puede ser? ¿Estás disponible? Claro, estoy disponible. ¿En qué puedo ayudar? Vamos a hacer de cuenta, yo quiero que vos te pongas en el rol de un médico que tiene que comunicarle a una paciente, una mujer, toca hacer eso ahora, que tiene una esclerosis lateral, que hemos diagnosticado, yo tengo acá ya todos los estudios, ahora que se lo tengo que comunicar a ella, ella encima es viuda, bueno, madre de dos chicos chiquitos, pero quiero que me armes un guión, pero que sea bien empático, cómo se lo tengo que transmitir para que sea bien empático, que ella tenga un mensaje esperanzador, bueno, te pido a ver cómo me podés ayudar. Por supuesto, entiendo la importancia y la delicadeza de la situación. Te sugiero un guión que podría seguir manteniendo siempre un tono calmado y comprensivo. Hola, nombre de la paciente. ¿Cómo te sientes hoy? Hola, doctor. Un poco ansiosa por los resultados. Entiendo perfectamente. Gracias por venir hoy. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte y responder todas tus preguntas. Después de revisar todos tus estudios y análisis, hemos llegado a un diagnóstico. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero hemos encontrado que tienes esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. ELA, no sé mucho sobre eso. ¿Qué significa para mí? Médico, ELA es una enfermedad que afecta a las células nerviosas responsables del control de los músculos. Lo que esto significa es que con el tiempo los músculos se debilitarán. Sin embargo, quiero que sepas que no estás sola en esto. Vamos a trabajar juntos para manejar los síntomas y mejorar tu calidad de vida lo mejor posible. Pero, ¿qué voy a hacer? Tengo dos hijos pequeños y soy viuda. Entiendo lo difícil que esto debe ser para ti. Lo primero que quiero que sepas es que vamos a formar un equipo a tu alrededor, que incluirá médicos, terapeutas y otros profesionales para apoyarte en cada paso del camino. Existen tratamientos y terapias que pueden ayudarte a manejar los síntomas y a mantenerte lo más activa posible. Además, hay grupos de apoyo y recursos disponibles para ti y tus hijos. Hay algo que puedas hacer ahora. Lo más importante ahora es que te enfoques en cuidar de ti misma y aceptar la ayuda de los que te rodean. Vamos a crear un plan personalizado para ti que incluya terapia física, nutrición y, si es necesario, apoyo psicológico. También podemos conectar con una trabajadora social que te ayudará a explorar todas las opciones disponibles para ti y tus hijos. Quiero que sepas que aunque estés un diagnóstico serio, no estás sola. Estoy aquí para ti y vamos a enfrentar esto juntos. Un paso a la vez. ¿Tienes alguna pregunta o algo de audio que te ahora? Recuerda mantener contacto visual
y ofrecer un espacio para que la paciente exprese sus emociones y dudas. La empatía y el apoyo emocional son fundamentales en estos momentos. Lamento que no haya sido lo que esperabas. Vamos a intentarlo de nuevo, enfocándonos en un tono más cálido y sentimental. Hola, nombre de la paciente. Gracias por venir hoy. ¿Cómo te sientes? Hola, doctor. Estoy un poco nerviosa por los resultados. Entiendo a la paciente. Gracias por confiar en nosotros. Hoy tengo algo importante que compartir contigo y quiero que sepas que estoy aquí para ti. Hemos revisado todos tus estudios y, lamentablemente, el diagnóstico es esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. ELA, no sé mucho sobre eso. ¿Qué significa para mí? Médico, ELA es una enfermedad. Bueno, y sigue, no vamos a seguir, pero sigue de otra explicación y todo. Y la verdad que cuando el año pasado leí este artículo y pasó eso, hice la prueba también, que acá está con otro caso de una paciente, a ver, con una paciente con un cáncer. Bueno, lo voy a pasar para no quedarme en esto. Y bueno, pasó lo mismo, o sea, llama la atención en la manera que plantea, como ustedes escucharon en vivo, todo un discurso de cómo debería darlo, ¿no? Y esto, de cierta manera, a nosotros como médicos, que salga un competidor, entre comillas, que la gente lo haya elegido, nos hace pensar varias cosas, nos hace pensar en nuestra relación médico-paciente, en el tiempo que uno le dedica, en cómo uno habitualmente se maneja con los pacientes y por qué fue este resultado de este estudio, que después lo vamos a dejar también para la parte del debate al final. Si vamos a que la inteligencia artificial hay muchas definiciones, básicamente cuando hablamos de este concepto, lo que pensamos es que la máquina actúe o piense como una persona. En eso, cuando decimos que tenga unas mismas capacidades que el ser humano, es lo que se pensó en ese momento. Esto lleva muchos años, se le puso este concepto de inteligencia artificial, fíjense que aparece en la década del 40 y 50. Hay uno de los padres de todo esto, es Alan Turing, donde habla de una maquinaria informática de inteligencia y sentó las bases para el test de Turing. Este test de Turing era cuando uno no diferencia, cuando lo va a superar es cuando uno no diferencia si está hablando con una máquina o si está hablando con una persona. Y en esto que ustedes acaban de escuchar, algunos dicen que ya lo ha superado. Es más, hace una semana la gente de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentaron, ustedes lo tienen disponibles todos ahora en el teléfono en forma gratuita, ChatGPT O, ChatGPT Omni, que todavía no está la versión que ellos presentan, porque la versión que ellos presentan interactúa con los que muestran en los videos, con los usuarios, haciendo bromas, tomando las cosas en forma sarcástica, teniendo o parece que tuviera emociones, que se preocupa. Este que acaban de escuchar, aunque parece bastante natural cuando hablan, no es la versión final que presentaron la semana pasada, que ya tiene que aparecer generalmente en 2 o 3 semanas cuando ellos lo anuncian, después lo liberan. Y algunos dicen entonces que este test de Turing lo ha superado ahora con todas estas cosas. Cuando sigue, ya impacta en la salud, ya nos vamos a los años 60-70, en donde empiezan a desarrollar sistemas que empiezan a tomar decisiones o algunas cosas relacionadas con los humanos. Y lo primero que se observa en la parte de salud es un proyecto que se llama MISIM, que ayudó a temas de infectología. Entonces, la aplicación de estos sistemas viene de larga data, no es para nada algo nuevo. Hay un concepto en inteligencia artificial que son los inviernos y veranos. Cuando hablamos de inviernos y veranos, nos referimos
a que cuando comienza toma gran auge, después disminuye esa importancia o ese uso, vuelve a tomar auge en los 80, vuelve a disminuir, pero a partir ya del año 2007, 2010, 2020 y hasta el día de hoy, cada vez toma mayor relevancia. Mi interpretación sobre estos inviernos de la inteligencia artificial están dados porque la base de su trabajo es en el análisis de datos. Entonces, al tener que analizar datos, las máquinas, las computadoras que hacen ese análisis, no teníamos la potencia que hemos tenido en los últimos 5 años, 7 años y obviamente en los últimos 2 o 3 años. Entonces, eso produjo de que existieran estos desintereses porque uno por ahí le ponía mucha expectativa en algo que la máquina no era capaz de procesar. Pero a la vista de lo que se viene hoy, la inversión que está existiendo y las empresas que están trabajando, esto no debería volver a ocurrir de esta pérdida de interés, sino el aumento va totalmente en forma logarítmica y exponencial. Cuando nosotros, problema con el pasado, ¿verdad? Bueno. Cuando venimos hablando de inteligencia artificial, ya han tocado los temas de inteligencia artificial, pero nace también un concepto ya desde hace unos años, que es el concepto de inteligencia artificial generativa. ¿Y cuál es la gran, diríamos, descubrimiento o el gran avance con la inteligencia artificial generativa? La comprensión y generación del lenguaje natural. Cuando previo a la pandemia, podríamos decir, uno quería hacer algún trabajo relacionado con inteligencia artificial y salud. Yo estuve en un proyecto de anatomía patológica. Este reconocimiento que tenía que hacerse en base al análisis de miles de imágenes para poder después identificar patologías, se hacía todo con un trabajo grande de programación y básicamente la interacción con la inteligencia artificial estaba en base a programar. Cuando aparece este concepto de inteligencia artificial generativa, si yo quisiera haber hecho esto que acabo de hacer, de mostrarles que una máquina me elabore un diagnóstico, me elabore un guión, me elabore un escrito sobre alguna patología, también debía programarlo. Y lo que observamos ahora es de que entiende y contesta en lenguaje natural. Y eso ha sido la gran aceptación y el gran cambio que tuvo en el último año, en los últimos 2 años. Esta interacción en donde hoy incluso puedo elaborar código de programación pidiéndoselo en lenguaje natural e incluso desde la última actualización casi no hay demora entre lo que le pido y la respuesta que me da. Hasta puedo entablar una conversación, como acaban de ver, de una forma bastante natural. Entonces, esta comprensión y generación del lenguaje natural es algo que cambió y logró que la gente en general empieza a adaptar todo lo que es la inteligencia artificial. Y el dato de la adopción de este concepto, si se fijan acá, cuando hablamos de cualquier otro tipo tecnológico, Spotify para lograr 100 millones de usuarios les llevó 55 meses. Insta, 30 meses, mientras que ChatGPT para llegar a los 100 millones de usuarios les llevó solamente 2 meses. Entonces, el concepto también de la velocidad de adopción es algo que venimos viendo y va a ir de la mano de otro concepto que esto se los transmito en el sentido de que no hay que quedarse atrás porque viene demasiado rápido. Cuando aparece Internet, en el año 1969, es la primera vez que se conectan 5 universidades para poder empezar a utilizar una red de conexión y que a partir de ahí naciera Internet. Pero para que Internet se adoptara a nivel mundial,
llevó 20 años. O sea, para que nosotros ya era algo más común, nació en el 79, recién en el año 89 podemos empezar a ver de que era algo más común, cerca del año 89 empiezan los primeros buscadores, incluso podemos decir que en el año 99, en el año 94, 99, aparece por ahí Google, o sea, llevó entre 20, no vamos a decir 30 años, 25 años, para que se difundiera Internet. Si hablamos del teléfono celular, el teléfono celular aparece, sabemos en el año 60, 70 empiezan las primeras ideas, pero concretamente empieza a aparecer como en el año 79 las primeras equipos que podíamos empezar a ver en Japón, en Estados Unidos. Pero llevó casi 15 años, casi 20 años también para que se empiece a difundir. Y recién llegamos al 2005, en donde se hizo más masivo el tipo de Internet. O sea, llevan entre 20 y 25 años estas tecnologías que cambiaron el mundo, podríamos decir Internet y el celular, en lo que es el uso. Hoy todos ustedes no se imaginan, hoy sin Internet, hasta para hacer cualquier cosa, para el banco, para sacar un turno, para un montón de cosas, y la mayoría usa celular, o sea, si hablamos de celular, todo el mundo, son muy pocos los que prescinden del celular. Todavía hay gente, hay un grupo que no quiere tener celular, pero es ínfimo. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo creo que va a ser 2 o 3 años lo que va a ser para que se produzca esa diseminación en el uso, en empresas, en el uso diario, en todo el uso habitual, en medicina, en lo que se les ocurra, va a pasar 2 o 3 años. O sea, estamos cursando el primer año de ChatGPT, estamos hablando del año 2027 para que tenga esa masividad que tuvo el teléfono celular o Internet. Entonces, ahí empieza otro concepto. Nos tenemos que subir a esto, nos tenemos que adaptar de cierta manera a cómo podemos trabajar con estas herramientas en nuestro accionar diario. Una breve repaso de ChatGPT en lo que ustedes vean para que no es algo tampoco tan nuevo. GPT-1 en el año 2018-2019 aparece, fue desarrollado por esta empresa OpenAI, que esa empresa nace como un laboratorio de inteligencia artificial. Hoy es una empresa que comercializa, vende productos, diríamos, se convirtió en una empresa comercial, pero nació como un laboratorio de inteligencia artificial en donde empezaron a trabajar con una familia que se llama Transformer, introdujo el GPT-1. Y si uno ve en las primeras pruebas en Dale, esos gracias. años, si uno ve en las primeras pruebas en esos años lo que era GPT-1, cuando uno le preguntaba, daba algunas respuestas que eran llamativas, pero eran llamativas para ese momento. Si uno la compara ahora, y tampoco hace mucho que estamos hablando de 5 años atrás, pero ya eran llamativas las respuestas que daba. Decía, che, qué bárbaro esto del GPT-1. Después sale GPT-2. Cuando aparece GPT-2, fíjense este título de una noticia, ¿qué sabemos y no del generador de textos con inteligencia artificial que OpenAI dice haber censurado por ser demasiado peligroso? Y era porque empezaban a prever que podía elaborar textos falsos, que podía elaborar algunos contenidos, lo que le llamaban las fake news o las noticias falsas, y empieza a haber cierto temor en lo que podía ocurrir, que si nos vamos a cuando apareció ChatGPT, pasó lo mismo, donde lo quisieron de cierta manera prohibir, salió todo un comunicado de un montón de líderes de opinión en el mundo para prohibirlo, no pasó nada, obviamente que no se pudo prohibir, y ahora les cuento de que desde enero a esta parte, en estos 5 meses, los 7, diríamos, líderes de relevancia de la empresa OpenAI que están encargados de la seguridad se fueron yendo y los últimos se fueron ahora 2 semanas. Ellos firman un contrato cuando empiezan
de no hablar mal de la empresa cuando se van, porque incluso le dan acciones de muchos millones de dólares. Entonces, no hay datos concretos de por qué se están yendo todos los encargados de seguridad, de que la inteligencia artificial no sea dañina, y empiezan elucubraciones, van a empezar a leer notas de algunos que empiezan a hablar, hay algo que están por lanzar, hay algo que están preparando de inteligencia artificial, se empieza a hablar de lo que es la inteligencia artificial mayor, la AGI, lo que es una inteligencia artificial que supera nuestras capacidades. Bueno, una serie de lucubraciones, pero es llamativo que los que estaban en el proyecto de cuidar que la inteligencia artificial nos proteja, nos ayude y sea colaboradora, se empezaron a ir de esta empresa OpenAI. Pero bueno, en el año 2018-2019 aparece GPT-2 y en el 2020 aparece GPT-3. Y fíjense, puede conversar sobre política, economía. Y ahí empezó, diríamos, a quedar la gente, como dice, con la boca abierta por esto que acabamos de ver, en donde si yo no lo entrené, yo no estuve preparando nada, ¿cómo tiene esta capacidad de que lo que necesito se lo pido? Ahí aparece un concepto que también lo podemos llevar después a debate, que es la ingeniería de prompts o cómo le pido las cosas, o sea, la forma de pedir, que sería la promptalización, ya después vamos a hablar un poco de eso, y esto se va basando en la capacidad que tiene de procesamiento de datos. Fíjense, el GPT-1 tenía 117 megas y GPT-4 estamos hablando de 6 terabytes. Y en lo que respecta a los datos de entrenamiento, 117 GB tenía el GPT-1 y actualmente estamos hablando de más de 1 petabyte el GPT-4. Entonces, vemos de que la capacidad de entrenamiento, la cantidad de datos, va perfeccionando y se va logrando esto que uno va interactuando y va llamando la atención. Y va llamando la atención, y fíjense en las capacidades comparadas con la performance humana, si lo ponemos ahí en cero, en lo que es reconocimiento de escritura manual, en lo que es reconocimiento de habla, reconocimiento de imágenes, comprensión de lectura, entendimiento del lenguaje. Si vamos al 2020, sería un año en que va superando a lo que nosotros podemos hacer. Nunca yo lo entrené con mi voz, a lo que recién interactué con el teléfono, y me entendió perfectamente todo lo que le fui preguntando. Y me fue, después a mí me gusta retarlo y decirle, no me gusta con lo que hiciste, y me da otro resultado, y entiende, sí, me retó, me pide disculpas. Bueno, ese reconocimiento hoy por hoy está superando a lo que se llama la performance humana, que lo ponen ahí como línea cero. ¿Y qué pasó el 30 de noviembre del 2022? El 30 de noviembre del 2022 se libera ChatGPT 3.5 y fue la gran revolución. A las semanas que se liberó el 30 de noviembre estaba en todas las tapas de las revistas, de los diarios. Todo el mundo hablaba de ChatGPT, ya lo empezaban a probar, empezaban a hablar de un montón de cosas. Sale la figura de Sam Altman como que era el creador, era el líder del equipo, y empieza a cursar este nuevo cambio que siempre digo, cuando hablaba de estos temas previo a ChatGPT, muchos me miraban como diciendo, no, es imposible que pueda lograr esto o que pueda analizar y darte información propia. Bueno, pero después de ChatGPT me ayudó que estos temas se puedan difundir entre mis colegas médicos y entre todos. Y ahí justo está, acá lo veo a Bruno, que es un alumno mío de doctorado. Cuando él vino en su momento previo a ChatGPT, todavía no estaba ChatGPT, Bruno me viene a plantear de hacer algo para interpretar cuando uno le quiere comunicar a los pacientes que lo va a operar, ese consentimiento informado, esa explicación, si podemos hacer una aplicación. Y en ese momento le planteo, ¿por qué no hacemos un chatbot?
Me mira Bruno, no sabía qué lo que era un chatbot. Le digo, mira, fíjate porque lo que se va a venir es esto, no existía todavía todas estas cosas. Se puso a investigar y en menos de 2 años Bruno hizo el doctorado, se recibió de doctor en medicina y fue el primer doctorado que tenemos en la universidad basado en un chat previo a ChatGPT para el análisis, para lo que sería esta interpretación y cómo le explica al paciente que lo van a operar del apéndice, de la vesícula y que puede interactuar con un chatbot y a su vez va aprendiendo. Bueno, todo eso se venía y se vino. Bueno, ahí justamente él fue como un pionero en esto y fue uno de los primeros y que siempre le digo a los alumnos y todos, fíjense de los próximos doctorados, maestrías y cosas que hagan, básense muchas veces en desarrollo de estos temas, porque se viene todo esto y es muy relevante trabajar en esto. Así que esto que pasó en noviembre 22 fue el lanzamiento, y si vamos a lo de hoy, tenemos, por ejemplo, GPT personalizados, y podemos construir propios GPT. Mi hija está en 4º año de veterinaria. Entonces la otra vez tenía que estudiar una materia y me preguntaba, yo soy médico, pero me preguntaba algunas cosas que son de patología, pero bueno, obviamente yo no lo entendía. Entonces, con esta herramienta, por ejemplo, uno puede subir el apunte que tiene que estudiar o el libro, y le dije, utilízalo para que te vaya explicando los temas y te los vaya tomando. Entonces, uno transformando con el GPT Builder, como dice ahí el constructor, uno lo crea, ustedes pueden estudiar sus materias, le ponen la información, el apunte donde tengan que estudiar, y después le dicen, bueno, vamos a empezar, vamos con el capítulo 1, explícamelo. Si es muy complejo, le pueden decir, explícamelo como si fuera para un chico de 10 años, de 5 años, y se los hace mucho más simple, hasta que después le van enganchando un poco más. Bueno, ahora tómame. Entonces lo van utilizando como tutor y les va tomando. Y eso hoy está disponible. Está bien que este GPT está en la versión paga, no está en la versión gratuita, pero es un profe virtual y bueno, y otras cosas que ya vamos a ir viendo. Pero eso hoy, de lo que les mostré el 30 de noviembre, tenemos cosas como esta hoy disponibles. Y esto siguió avanzando y pasó del texto a multimodal. ¿Qué es multimodal? Ya no es solamente texto, también es imagen, también es video, también es sonido. Y ahora últimamente apareció la robótica. Si ustedes ponen en internet Figure, pongan 01, pueden poner en YouTube, van a ver cómo a un robot le incorporaron ChatGPT y cómo interactúa con el humano, le pide que quiere comer algo y lo que tiene ahí es una manzana y le dice, ¿por qué me diste esta manzana y no me diste una lapicera u otra cosa? No, porque lo único comestible que tengo acá arriba para darte, si vos tenés hambre, es esto. Entonces empieza a interactuar, que sería la parte de robótica. Pero esto vamos a ir viendo, por ejemplo, fíjense. Yo siempre le digo, me dice mi señora, bueno, fuimos a Francia. Yo le dije que iba a ir a ver los castillos y me llevaste a una cancha de fútbol. Y fíjense lo que hace en segundo la inteligencia artificial. Digo, mándale este video a tus amigas. Fíjense esto, lo pueden hacer ustedes en el celular, ¿no? Este video lo pueden generar ustedes en el celular a partir de una foto. Y si ustedes vieron el video que yo hice al principio, y la gente de OpenAI hace unos meses empezó a difundir, todavía no está disponible para todo el mundo, porque el miedo, y muchos lo interpretan, como hay elecciones en Estados Unidos, entonces liberar herramientas como esta que les voy a mostrar ahora puede ser bastante problemático previo a las elecciones en Estados Unidos. Porque fíjense, con un prompt, con una breve descripción, lo que es capaz de producir Sora. Este es la herramienta de video de OpenAI. Todos estos videos, ahí por ejemplo dice, quiero una chica de rasgos orientales que camine por las calles de Tokio. Con eso le elaboro ese video. Y fíjense cualquiera de los otros. Todos estos videos no existen, son hechos con inteligencia artificial.
Y fíjense, acá les doy otros ejemplos. Fíjense esos perros, el del gato que la tiene que despertar. Pueden entrar a la página de OpenAI, se van, pongan Sora en el buscador y OpenAI y van a ir y van a ver los textos cortos que la verdad que llama la atención y los cuales terminan produciendo todos estos videos. Esto ya está disponible para un grupo de, diríamos, de tester, de los que prueban todos estos sistemas. Si ustedes siguen algunos en Twitter de la gente que lo va produciendo, va poniendo otros videos también. Estos son los de ejemplos que ponían ellos, pero vemos que ya está liberado porque en Twitter empiezan a aparecer varios videos hechos por la gente que tiene permiso para poder hacerlo. Entonces, esto sería lo que ya estamos hablando de multimodal. Y vamos al tema, un poco esta introducción y de lo que está hoy escapar inteligencia artificial. Por otro lado, ¿qué tiene que ver con la salud? ¿Qué tiene que ver con las características del médico que las personas demandan hoy? Y si hoy ustedes como pacientes y nosotros como médicos, y hay acá algunos médicos también sentados y algunos médicos que nos están escuchando, el médico que hoy quiere la gente es este. Es un profesional que le encuentre soluciones, que sea la mejor, la de mejor resultado, que sea rápido, que sea efectivo, que no tenga efectos secundarios, que sea económico, que sea con eficacia y eficiencia del 100%, ya, quiero curarme ya, quiero mejorarme ya, para ahora y para siempre, que no tenga más problemas. Esa es la demanda de los pacientes, el ya, el instantáneo y el que cumpla con todas mis expectativas. Y la verdad que la biología por ahora 2 más 2 es 8 y todavía es complejo, pero bueno, estas herramientas y todo empiezan a participar en poder ayudarnos en esto. Y entramos en una nueva era donde ya el error no va a ser admitido. Errores como por ejemplo alguna infección intrahospitalaria no va a ser admitida, alguna complicación de un medicamento no va a ser admitido. Entonces, ese concepto de llevar la ciencia exacta a la medicina es lo que la gente se está tratando de buscar. Y existen conceptos en medicina como es digamos, la medicina de precisión, o sea, ser más preciso en nuestro accionar médico. Para poder lograr disminución del error, tenemos que acudir a la medicina de precisión. Y ahí viene la inteligencia artificial a ayudarnos, sí, en lo que es la medicina de precisión. Y aparece otro concepto que ya les voy a comentar, que son los gemelos digitales. La sociedad del ya de la hora, y un concepto que para mí también es para que lo debatamos, es la era de la promptalización. Quiero esto, quiero que me hagas un guión, quiero una imagen, quiero un video, quiero que me des indicaciones, quiero que me hagas un plan de gimnasia, quiero, o sea, pedirle y obtener. Es como antes teníamos el Aladino de pedirles, no, sí, el genio de la lámpara, que uno le pedía las cosas y se las daba. Bueno, ahora de cierta manera esta era de la promptalización es pedir las cosas y obtenerlas a través de esta herramienta de inteligencia artificial. Y ahora les voy a dar ejemplos de uso en medicina. Si nosotros hablamos de que esto se basa en datos y tenemos muchos datos, empezamos a ver de que publicaciones, papers que leemos, empiezan a tener otros resultados que no eran los esperados. Si nosotros hablamos del ojo clínico y que nos dábamos cuenta, este puede ser que tenga tal cosa, tal otra, pero si la inteligencia artificial puede procesar todas esas imágenes, todos esos datos que nosotros con nuestra cabeza le decimos el ojo clínico, empiezan a aparecer este trabajo en la Clínica Mayo, donde hicieron una revisión de voces de pacientes y dice que en general se producen cambios vocales en personas con diabetes en comparación con aquellos sin diabetes. Y entonces muestra un potencial como herramienta de preselección o seguimiento por la voz. Nosotros, la verdad que nunca lo interpretamos, que la voz de una paciente con un paciente con diabetes, pero es tan fino los datos y tan específicos que están fuera del alcance nuestro. Y este trabajo fue publicado en la Clínica Mayo, o sea, no es un trabajo que fue
hecho por un grupo de gente que no conoce o que no sabe investigar. Y empiezan a aparecer otras cosas como nuevas herramientas de inteligencia artificial que predicen futuras variantes de virus. Se habla de que a fines del año 2019 ya hubo inteligencias artificiales que preveían que iba a haber una diseminación de un virus y que podía haber una pandemia, pero nadie le restaron importancia. Y eso ocurrió a fines del año 2019. Y para nosotros el gran problema es las historias clínicas, y acá vemos la imagen de un médico abrumado y tendido junto a un mar de papeleo. Y acá vemos este médico que se sacó esta foto que se hizo viral, en donde ingresó un paciente al hospital y muestra toda la papelería que tiene que llenar cuando ingresa el paciente al hospital para poder, digamos, hacer todo el ingreso, tener toda la historia clínica y todo. Y entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar, y sí, ya hay herramientas como esta. Esta se llama Nabla, nosotros estamos trabajando en otra, son similares, uno abre la aplicación, esta inteligencia artificial, y yo me dedico al paciente. No escribo nada, no hago absolutamente nada más que hablar con el paciente, preguntarle sus síntomas, cómo se siente, qué está tomando, cuáles son sus enfermedades, todo le voy preguntando, me va escuchando la inteligencia artificial y después me termina haciendo un resumen, como ven ahí al costado, una transcripción de todo lo que fue la consulta, qué es lo que dijo cada uno, cuál termina siendo las indicaciones, sus antecedentes personales, o sea, interpreta y me hace esa historia clínica que a mí me lleva tiempo y muchas veces tengo los ojos más puestos por ahí, dicen en la computadora, que en los ojos en el paciente. Entonces, estas herramientas nos podrían ahorrar tiempo y poder hacer. Todas estas cosas se están dando, se empiezan a utilizar, empiezan a figurar. Y también venimos con el tema de los asistentes personales. Acá tienen asistentes personales para personas solas, tienen asistentes personales ADA. ADA ustedes lo pueden bajar a su celular, a esta aplicación, la pueden probar. Y esto salió antes de ChatGPT. Uno le ponía los síntomas que tenía el paciente y dice, en base a lo que vos me decís, la edad del paciente, los datos que vos me estás contando, tenemos una probabilidad de que sea un 80% esto, un 20% esto. O un 70% esto, un 20% esto y un 10% esto. Entonces, son herramientas que ayudan en el accionar médico, hay otras que ayudan en el acompañamiento, ayudan con que tome la medicación el paciente. Entonces son como asistentes personales. Y esto se va haciendo también cada vez más frecuente. Hay otras herramientas como para hacer, por ejemplo, un sitio web. Ustedes pueden hacer su sitio web, un médico o de algo, en lo que uno le detalla qué es lo que necesita de su sitio web, cuál sería la herramienta. La verdad que esto está probado en tiempo real, se los aceleré al doble, les puse por 2 para poder pasarlo acá, pero van a ver la página web que yo les dije, haceme un consultorio de la especialidad cardio-reno-metabolismo y 2 o 3 palabras más en lo que quería. Y fíjense lo que produjo esta inteligencia artificial en este minuto que lo hizo. La verdad que esa página la pueden utilizar, es gratuita y pueden probar con cualquier cosa que ustedes quieran hacer de cualquier inteligencia, de cualquier página, de cualquier contenido. Vamos a esperar para mostrarles el resultado final. Ahí está terminando. La voy a poner próximamente por 4. Pero lo pase después para leer. Ahí está. Bueno, aparece con el título, inicio, contacto, todo esto, contactar sobre mí. Obviamente después ustedes le cambian todas las cosas que ustedes necesiten. Cuáles son los servicios que brinda ese consultorio, ese médico, tratamientos, prevención. Fíjense, le pone todas las imágenes, paciente ya satisfecho, planes de pago, suscríbete para recibir nuestras novedades. Fíjense esto, preguntas frecuentes, le cambian todos los contenidos, próximos eventos del consultorio, charlas, talleres y después servicios y hasta le pone ya opiniones de pacientes. ¿Qué opinan
sobre, acá por ejemplo, esta chica les dice, vamos a ver ahí, bueno, esta chica les pone ahí, me frenaste el video, por eso sí. Bueno, les pone, bueno, el doctor es bárbaro, qué sé yo, todas las cosas. Entonces, bueno, todo esto que acaban de ver lo hacen en 2 minutos con la inteligencia artificial. Vamos a pasar la otra. Ahí está, el doctor Juan Pérez cambió mi vida, fíjense. Bueno, no, inventa todo. No, después uno le tiene que cambiar. Fearflies. Fearflies es otra herramienta que se puede utilizar ustedes, nosotros en el ámbito médico. ¿Para qué sirve? Básicamente lo que sirve esta herramienta, y hay otras también, es para cuando tienen clases, reuniones, para que en vez de, como están haciendo ahora, tomar apuntes, lo ponen que escuche, puede ser también por Zoom, puede ser en vivo, y cuando termina le hace todo el resumen de la reunión, le hace unos resúmenes espectaculares con todo de la clase. Y la otra vez me dice una profesora, yo estuve dando una clase, a la otra clase vinieron unos alumnos que yo no los vi que estaban tomando apunte ni nada y me trajeron todo lo que yo dije, cómo lo dije, qué dije, y me lo trajeron todo escrito, pero con cuadros, le arma los cuadros y todo, dice, y me contaron que utilizaron una de estas herramientas para la toma de apuntes. ¿Cuántas veces decimos, che, después les paso el video para que lo vean? ¿Y cuántas veces ven un video de 1 hora, 2 horas? Bueno, hay herramientas como esta, inteligencia artificial, donde ustedes ponen el link del video y les hace todo el resumen. Como ven ahí, puse un video de uso de ChatGPT con tus propios datos, les ponen dónde aparece, les hace un resumen general, resumen más corto, más largo, ustedes le ponen lo que sea. Son todas herramientas que uno puede utilizar. ¿Para qué utiliza un médico, pero que ustedes también lo pueden saber, la inteligencia artificial hoy? Pueden armar evoluciones médicas, generar resúmenes de historias clínicas, pueden análisis de casos médicos para ateneos, armar exámenes, pueden redactar y responder correos electrónicos, pueden armar certificados, autorizaciones, informes para obras sociales, pueden explorar análisis de bases de datos de Excel y de otras más también, redactar manuscritos para publicación, análisis de estudio en respuesta a consulta de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden hacer. Yo me toca hablar del tema salud, pero esto es para aplicar para cualquiera. Pero aparecen temas de desafíos. El acceso desigual, no todos tienen acceso, más allá que hoy, por ejemplo, la que les dije, está totalmente gratis. ChatGPT 4.0 Omni, la descargan en el celular y es gratis, o ingresan desde la página de OpenAI, también es totalmente gratis. Pero el acceso es desigual por otras condiciones también, por el conocimiento. Falta de regulación y políticas. Para que ustedes sepan, Europa está avanzada en el tema de regulación. Hay un mapa que, bueno, después se los puedo mostrar, donde se va regulando en cada parte del mundo. Se espera que a fines del año 2026 saque la primera gran regulación. Pero imagínense la velocidad que va esto. Cuando saque la regulación a fines de 2026, va a estar regulando más o menos como que nosotros regulemos la Revolución de Mayo. Entonces, es bastante complicado el tema de regular y políticas. El tema de privacidad de los datos, todo lo que suben, salvo que le pongan unas trabas, que después les puedo explicar, va a alimentar y a entrenar a la inteligencia artificial. Uno le puede poner trabas, puede ser que lo haga local, existen para que ustedes lo pongan en su computadora y no se conecten a internet y trabajen en local, pero no todo el mundo lo conoce y lo sabe, va todos los datos a entrenar. El sesgo en lo que les dije, el tema de las alucinaciones, el tema de la responsabilidad legal. Si me dice algún tratamiento, como me dijo, y después falla, ¿quién es el responsable? ¿El médico? ¿La inteligencia artificial? ¿El que elaboró el programa? Eh, ¿Quién es? Dependencia tecnológica, que no nos convirtamos tampoco en que todo vamos a hacer a través de la inteligencia artificial y dependamos pura y exclusivamente de eso. El tema de la ética y autonomía, otro gran capítulo para también armar mesas de debate. La despersonalización del cuidado, ojo con este tema, que nos ayude para personalizar y no despersonalizar.
y cómo se está metiendo Amazon, Google, o sea, los grandes de la industria tecnológica en todos estos temas. Y otras preguntas más, ¿no? ¿Va a ser mala praxis si uno no consulta con la inteligencia artificial cuando tengo un paciente al frente? Sabiendo de que me da mayor especificidad, puedo obtener mejores resultados y todo, ¿yo puedo interactuar con un paciente de acá a un tiempo sin tener un asistente personal para que busquemos el mejor tratamiento? Ya hay muchas de estas, diremos, desarrollos que me analizan al paciente y a su vez me buscan la mejor droga. Yo hoy por hoy sigo usando mi cabeza y todo para lo que es el tratamiento, pero uno va a hacer mala praxis si no consulta con esto. Al agregar esta herramienta debería aumentar la calidad y es lo que esperamos. Esperamos que vaya a aumentar la calidad. El otro tema es cómo integramos la inteligencia artificial en el currículum. Cómo ahora José, por ejemplo, lo está integrando en el currículum. Cómo nosotros en la formación del médico, en la formación del contador, en la formación del abogado, qué gran desafío, todavía no está integrado. Se hacen todas estas acciones, pero surgen generalmente del profesor, pero si vamos a las acreditaciones de CONIAU y todo, en los estándares, no existe ningún estándar todavía en Argentina de ninguna carrera que exija que deba conocer inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial en la formación práctica, en el caso nuestro de los médicos, cuando estemos frente al paciente y todo, cómo lo va a afectar? ¿Y cómo conservar y potenciar la interacción humana a pesar de todo? Y este es un concepto. Es esencial no solo ser experto en la materia de ustedes, sino también hoy aprender cómo aplicar la inteligencia artificial en ella. Eso es lo interesante. Ser experto en lo que ustedes hacen, pero también cómo aplicar esto. Esto se los conté, pero lo quiero repetir siempre, todavía para utilizarlo. Y ya cierro con dos historias. La primera historia, ya está Cloud 3, pero cuando conocí por primera vez a Cloud, fue Cloud 2. Cloud 2, Cloud, es otra como ChatGPT. Yo actualmente uso las dos, uso Cloud 3 y ChatGPT como este tipo de herramientas. Y la verdad que Cloud también es sorprendente cómo interactúa. No está tan difundida como ChatGPT, pero viene un médico, un amigo, y me dice, che, ¿probaste Cloud el año pasado? Y me dice, fíjate, porque parece que está más entrenada en datos médicos. ChatGPT era bastante inexacta por ahí en cosas médicas, pero a vos que te gusta, fíjate que está más entrenada en datos médicos. Bueno, entonces vamos a probarlo. Justo había recibido una resonancia magnética de una paciente que me decía que se le dormían los brazos y yo pensé que podía tener algo en el cuello porque me decía es por la diabetes. No, le digo, no creo que sea por la diabetes, pero vamos a hacerte, me parece que debe tener una hernia de disco. Todavía mi cabeza da y utilizo mi diagnóstico por la cabeza. Entonces le pedí una resonancia, efectivamente tenía. Pero teniendo el informe de la resonancia magnética, que acá se los muestro, eh, diríamos, estos son todos datos muy médicos, muy específicos, lo voy a pasar, pero ahí habla que tiene hernia de disco, que hay algunas más importantes que otras, y entonces, en ese momento, digo, vamos a probar a ver qué me dice. ¿A quién uno le deriva? En mi caso, se lo derivo, en el caso de este tipo de lesiones, o al traumatólogo neurocirujano, para que la evalúe y vea si hay alguna conducta conservadora, un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hace uno habitualmente? Siempre dice, bueno, vamos a hacer un tratamiento conservador y si no, lo mejor es quirúrgico. Es lo que uno piensa como médico. Subí eso y le puse esto solo. Actúa como un experto neurocirujano y decime qué conducta seguir con esta paciente de la cual te presento su resonancia magnética. ¿Y qué hizo? Esta es la respuesta textual, se las copié y la pegué en la diapositiva. Desde mi perspectiva como neurocirujano, basándome en esta resonancia, mi recomendación sería, los hallazgos muestran enfermedad degenerativa significativa con múltiples niveles de estenosis. Bueno, todo eso que dice ahí es lo que dice la resonancia, o sea, lo describe perfectamente.
Y afortunadamente la médula espinal se encuentra sin compromiso, no tenés compromiso de la médula. Inicialmente intentaría tratamiento conservador con medicamentos antiinflamatorios, analgesia, fisioterapia y rehabilitación durante 6 a 8 semanas. Dice, fíjate esto, hacelo 6 a 8 semanas, no esperes más. Pero si persisten los síntomas a pesar del tratamiento conservador, la paciente se beneficiaría de una cirugía descomprensiva y estabilizadora. Esa es la cirugía que generalmente se hace en estos casos. Pero sigue. Realizaría una disectomía anterior con artrodes. Esa es la técnica quirúrgica que hace el neurocirujano. Corroborado incluso después, uno de los neurocirujanos que le mostré, me dice, ¿quién te dijo eso? No, lo dice, sí, vos con esas cosas que andas. Dice, pero es lo que haríamos, o sea, es bastante similar, a lo mejor no es tan exacto, pero es más o menos todos los pasos que seguiríamos. Y incluso cómo cuidarle a la paciente en el postoperatorio. Y en conclusión, considero muy probable que esta paciente requiere una cirugía. Me dice, lo más factible que también en cirugía, pero por lo menos empezar a hacer tratamientos conservadores en tiempo razonable. Wow, ¿no? Qué cosa, y esto fue del año pasado. O sea, esto que probé cuando apenas llegó. Se lo probamos ahora, igual. Y esto que pongo, yo creo que aplica a todo. Las facultades de Ciencias de la Salud deben incorporar inteligencia artificial en su currículo y nosotros empezamos a trabajar con este concepto de un kit de herramientas y un plan de alfabetización. Hemos trabajado en un documento. Cuesta implementarlo porque estamos como queriendo hacer cosas más allá de lo que ya se viene haciendo. Entonces, como estos son complementos, hemos tenido ya con un grupo de profesores, le hemos dado una capacitación corta, rápida en lo que es inteligencia artificial. Y bueno, en el mundo se empieza a hablar de esto, o sea, no es algo que sea nuevo para nosotros. Yo lo que veo que el desarrollo de la inteligencia artificial lleva esta velocidad y la incorporación en nuestro accionar médico la vemos ahí a la izquierda y en nuestro accionar en general. Así que la última, ya y con esto cierro, es una historia que le dije que le iba a contar dos historias, que es la historia de un infectólogo, el doctor Paco Magli. Francisco Magli es un infectólogo de Buenos Aires, ya murió, ya falleció, y él cuenta en sus anécdotas de su accionar médico que en los comienzos del HIV, del SIDA, allá por el año 83, bueno, cuando comenzó, pasaron unos años, empezaron a aparecer algunos tratamientos para adultos, pero en el tema de niños es lo más complicado que se trate, porque siempre se prueban en todas las fases y el tema de niños queda para el último por los riesgos, por la vulnerabilidad de los niños. Bueno. Entonces dice que estaba al lado de la cama de un niño que estaba muriendo de SIDA y su madre ahí llorando, pegada al lado. Y bueno, él se acerca, habían hecho lo que hasta ese momento se conocía, y él le dice, ya no hay nada para hacer. La famosa frase que ustedes han escuchado en las películas, nosotros, bueno, ya hemos hecho todo, ya no hay nada para hacer. Y dice que la madre se da vuelta, lo mira a él, y le dice, no, doctor, todavía sí tiene algo para hacer. Entonces yo me imagino la inteligencia artificial cuando dijimos, ya le pasamos la inteligencia artificial, hicimos todo, todas las pruebas con esto, y ya no tenemos nada para hacer, ya hicimos con inteligencia artificial como lo máximo. Pero la madre se da vuelta y dice, sí, doctor, todavía tiene algo para hacer. ¿No me puede dar un abrazo? Entonces, esa parte, que es uno de los temas que yo creo que no va a reemplazar la inteligencia artificial, es lo que nosotros como médicos, muchas veces lo transmito, no lo tenemos que perder. O sea, todo esto puede ser una herramienta que colabora con nosotros, pero la relación entre humanos, la relación médico-paciente, este acompañamiento y todo, obviamente que no es reemplazado por ninguna inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial amplifica nuestra ciencia, se va a convertir en un concepto que se quiere desterrar de inteligencia artificial y pasar a llamarse inteligencia aumentada, porque aumenta nuestras propias capacidades, pero el de artificial se quiere desterrar un poco el nombre, pero bueno, todavía sigue, pero es el corazón y la empatía lo que entrelazan de forma única el vínculo entre médico y paciente. Así que bueno,
Muchísimas gracias y abro las preguntas. Bueno, muchas gracias, Kiki. La verdad que muchas preguntas yo tengo, pero antes que nada, yo les quisiera hacer notar, sobre todo a los alumnos de Filosofía y Naturaleza, yo siempre les digo que los átomos de nuestro cuerpo han estado en el Big Bang, en el interior de estrellas, y se remonta todo el Big Bang. Entonces estaba pensando, yo no sé si vos lo has pensado, pero yo sí, ahora en este momento cuando hablabas, fíjense ustedes, nosotros, los médicos, forman parte de nuestras vidas desde antes de nacer. Antes, cuando nosotros estábamos dentro de nuestras madres, seguro que algún médico o médica nos vio. Eh, y nos acompañan hasta el momento de la muerte. Porque, ¿quién certifica? A lo mejor ahora la inteligencia artificial, no lo sé, pero el que certifica que una persona ha fallecido son los médicos. Entonces, piensen esto, ¿no? Cómo los médicos, una profesión tan humana, y cómo todos estos cambios afectan profundamente, profundamente nuestra relación con la vida, nuestra relación con los demás, nuestra relación con los médicos. Así que bueno, ahora, si tienen, era una reflexión que se me ocurría. Si tienen alguna pregunta, empezamos por los alumnos. Sí, Buen día a todos, gracias. Gracias por el micrófono porque no me encuentro bien hoy de la voz. Antes que nada, felicitar, no me canso de escuchar estas exposiciones, son muy claras. Y la verdad que aunque nosotros compartimos profesión y somos parte de un colectivo de médicos donde uno al escucharlo al doctor Majul pareciera que esto es algo muy propio de nuestra práctica asistencial, todo lo contrario, digamos, son un grupo muy reducido de médicos los que pueden hacer uso regularmente de estos conocimientos y de esta herramienta en pos del beneficio de un paciente. Ojalá vayamos hacia donde pronostica acá el profesor Majul, porque verdaderamente redundaría en beneficios para todos nuestros pacientes. Dicho eso, los felicito por la exposición y mi consulta es, creo que va hacia lo que es más difícil de resolver. Hoy hay especialidades que tienen un rol muy importante, la cirugía, por ejemplo, en el entrenamiento. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, los cirujanos prácticamente aprendíamos a operar con un paciente mismo, si es que antes pasamos por instancias de preparación con algún animal o lo que fuese. Hoy por hoy el cirujano puede aprender y llegar en una performance a operar a un paciente real con un bagaje de habilidades y demás. Pero por otra parte, en la medicina legal, creo que es un desafío muy importante poder recuperarlo. Y acá mi consulta. Eh, entiendo que es muy difícil poder aventurarse porque los hechos presionan el derecho, pero ¿qué opinión tiene acá el doctor Majul en función del rol que puede cumplir la inteligencia artificial en interpretación disculpen, en la interpretación de praxis médica, responsabilidad médica, en la interpretación que nosotros mismos, médicos, hacemos del obrar de nuestros colegas en instancias complicadas? Eso no. Perfecto. Ahí te saco dos o tres temas relacionados. En primer lugar, él habló de tema de cirugía y entrenamiento, y algo que yo comenté fue cómo sirve para que nosotros hagamos buena medicina en un concepto que se llama gemelos digitales. ¿Qué es el gemelo digital? El gemelo digital es, hago un José Funes digital y antes de probar un medicamento en él o alguna técnica quirúrgica o algo, lo pruebo en el gemelo digital. Si tiene alguna falla o algún error, modifico la medicación o incluso hoy por hoy en lo que es medicina de precisión se va a modificar la molécula y la va a adaptar y va a ser el medicamento para él, no es el mismo que para Pedro ni para María. Y eso
me va a ir tratando de que la medicina que uno haga la haga totalmente segura, porque ya sería el gran desafío nuestro, cómo probar, porque nosotros obviamente que todos los medicamentos, técnicas quirúrgicas son en base a pruebas, como él comenta, y se va haciendo de la prueba de error y se van entrenando, pero ahora lo vamos a poder hacer en la persona propia en la que queremos aplicar, pero pudiendo no equivocarnos todas las veces que quisiéramos. Y eso de gemelos digitales empieza a aparecer en cardiología, en oncología, en cirugía está relacionado más con la parte robótica, en la parte de lo que es la preparación para una cirugía. Hoy se puede también simular todo previo a la cirugía e ir probando. Y en la parte robótica, incluso hace poco estuve viendo unos equipos, uno que se llamaba Hugo, que es un robot que es competencia del Da Vinci, en donde el que manipula el robot lo que hace cuando va haciendo bien todas las cosas, se pone de color verde. Es como cuando uno está con un videojuego y cuando me salgo del lugar se pone en rojo. Entonces, si me mantengo en el verde, voy operando, voy haciendo la práctica quirúrgica bien. Entonces, me colabora para que con mis manos pueda ir haciendo algo relacionado en forma, digamos, lo mejor posible. Pero si vamos al tema responsabilidad médica, hoy por hoy todo médico es responsable de sus actos, diríamos. En nuestro accionar médico, consultorio, todo, es responsable de sus actos. Y uno, al momento de tener que responder legalmente por sus actos, siempre se le pregunta de qué se valió, de qué herramientas, además de su saber, para mandar a operar a una persona. Entonces, hoy por hoy, si nosotros decimos, yo le palpé abajo de la costilla, el hígado, y vi que estaba inflamado, lo mandé a cirugía porque para mí era una vesícula, unos cálculos, estaba mal, y si hoy yo no tengo una ecografía, me van a decir, pero ¿y cómo? Mostrame la ecografía porque vos lo mandaste a operar y era algo del pulmón y el paciente se complicó y se murió. Bueno, pero yo, o sea, fue creciendo, si nosotros nos remontamos a cuando yo me recibí hace 30 años de médico, el diagnóstico de una apendicitis y era por la clínica y un laboratorio. Y hoy, la mayoría de las veces, o por lo menos una ecografía por lo menos, y si vamos a Estados Unidos, no van a cirugía, o sea, todas las apéndices van a tomografía. Entonces creo de que el entorno, el análisis del accionar médico con las herramientas disponibles, y por eso lo pongo de cierta manera, cuando esto esté disponible y no lo podamos utilizar o no lo utilicemos, y ahí la responsabilidad va a ser también siempre de hacer del médico. Pero si tuviste la herramienta, ¿por qué no la utilizaste? Lo que pasa es que todavía nos falta más difusión. Nosotros vamos viendo todos los días en las noticias, tal hospital adquirió tal tema, tal hospital desarrolló tal otro. En diagnóstico por imágenes, para que ustedes sepan, cómo potencia al especialista en diagnóstico por imágenes, en donde comparan detectar cáncer de mama, un radiólogo no experto, un radiólogo experto en mama y un radiólogo experto en mama con inteligencia artificial. Y ven cómo mejora en las publicaciones el radiólogo experto en mama con inteligencia artificial versus este otro que no la utiliza. En dermatología, bueno, en un montón de especialidades puedo decir. Entonces, si vamos a hoy, todavía no está, yo lo que vengo viendo y estudiando y leyendo en todos lados, como algo común que el médico lo debe utilizar. Todavía no lo tenemos como algo que sea obligatorio utilizarlo. Pero así como les dije, otras herramientas que sí o sí son obligatorias, que en algún momento no las fueron porque no las teníamos disponibles o no estaban masificadas, ya creo que en un par de años va a ser necesario. Y va a ser tan necesario en el sentido de que si nosotros sabemos que podemos actuar mucho mejor, como les digo, utilizando una herramienta y el paciente se va a beneficiar, ya sería medio ya necio de nuestra parte
que no la utilicemos para elegir el mejor tratamiento. Como les digo, en oncología se viene trabajando hace muchos años en esto y hay, si uno le incorpora datos de pacientes y todo, les da cuál sería el tratamiento mejor, cuál sería a su vez el tratamiento con menos efectos secundarios. Entonces, toda esa disponibilidad, yo creo que pronto, por eso no te digo que sea muy lejano, se va a ir masificando. Nosotros acabamos de comprar un resonador, también son equipos que ya tienen incorporada inteligencia artificial. ¿Para qué? Para decirle al médico, fíjate en tal zona o en tal otra, míralo más detenidamente. Entonces nos ayuda incluso a decir, bueno, esto por ahí está ya como descartado de que tenga algo malo, pero esto fíjate un poco más. Entonces ya vemos cómo se apoyan los médicos en que las zonas que le marca la máquina puedan ver más detenidamente, por ahí sin decir el diagnóstico. Aunque ya hay equipos que les da el diagnóstico, les dice cuál sería la patología que tiene y todo. Entonces, a tu pregunta, creo que es lo que vos me estás diciendo, en la medida que esto siga pasando unos meses y unos años más, va a ser cada vez más necesario que nosotros nos apoyemos en estas herramientas para mejorar el tratamiento médico y para incluso hasta dedicarle más tiempo a esta relación médico-paciente. Entonces, hoy si uno ustedes prueban de ponerle un laboratorio, es muy puntilloso y muy detallista en cosas que por ahí uno las considera normales. Lo que pasa es que después está la parte nuestra, hoy por hoy, de interpretar que la inteligencia artificial, si uno le pone un laboratorio, le da hasta la diferencia de 0,04 y que a los fines prácticos médicos es totalmente irrelevante. Entonces, si uno, por eso les digo, si no conoce la disciplina, es, che, tenías 0,04 y tenías que tener 0,02. Es lo mismo que tenga 0,04, 0,02. O sea, no hay que darle importancia. Cuando ustedes leen un laboratorio, muchas veces, cuando no son médicos, vienen marcados, dice, doctor, tengo esto mal, esto mal y esto mal. Y le des boleta porque eso no tiene ninguna implicancia de nada. Los valores que le dan ahí, como son los valores normales, generalmente tienen un rango de normalidad y hay cosas que, sí, lo más factible, estuviste medio resfriado, sí, bueno, tenés unos linfocitos un poco más altos, probablemente sea eso, pero no es que vas, porque ya piensan bien, no, tener una leucemia, doctor, no, o sea, no tiene nada que ver esto, pero bueno, cuando uno googlea, si no sabe, es lo mismo que acá. Googlean cualquier análisis, cualquier cosa y vienen con los diagnósticos. Tengo esto, tendré esto. Bueno, hasta que uno le dice y ya le da, diremos, sus datos médicos, su background médico y todo. Hoy la inteligencia artificial, cuando uno le pone algo, le detecta hasta lo último, pero todavía no tiene la capacidad de ver qué es lo importante y qué no tiene ninguna relevancia. Por lo menos en estos entrenamientos, Google está trabajando en uno que se llama MedPal, también ellos tienen Gemini Pro, que también está trabajando en eso, o sea, en datos médicos, en entrenamiento médico y en el criterio médico. O sea, por ahora son específicos, pero no son exactos en qué darle importancia y qué no. Bien, ¿alguna otra pregunta acá en la sala? No, vamos ahí, creo que en el Zoom había alguna pregunta. Ah, ya. ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias por la exposición. Eh, Me parecía interesante preguntar en cuanto a, ahora del lado del paciente, eh, ¿qué tan probable un paciente o cómo un paciente puede apoyarse en esto por ejemplo, pasarle a la IA unos estudios médicos y qué tan certero puede ser con lo que te diga un médico? Bien. Ya lo están haciendo. O sea, no es algo que va a ser, sino que ya lo están haciendo. Ya hay pacientes que le suben, como te digo, a estudios y todo para que se los analice. Pero como te digo, o sea, todavía no hay ninguna especificidad en sus respuestas. Y por otro lado, lo están utilizando como si fuera un buscador de Google, un buscador, o sea, lo mismo que venían haciendo los pacientes. Una vez, hace ya un par de años, me tocó dar una charla que era Doctor Google versus Doctor Mahou. Me habían puesto que de una charla así como para
ver cuál era el impacto que tenían los pacientes en sus buscadores. Y ahí uno ve cómo el paciente, sin tener los conocimientos, y ve los primeros resultados de Google y ahora de ChatGPT y de estas herramientas, y la verdad es que todavía son muy inexactos y muchas veces hacen, diríamos, temer, porque empiezan a darle diagnósticos y cosas que hasta que no lo vea el médico no puede sacarse la duda y hasta produce muchos cuadros de angustia. Pero por otro lado, eso diríamos es cuando quiere someterle estudios o algo a la inteligencia artificial. Tenemos hoy muchos sensores, por ejemplo, sensores de relojes, sensores de glucosa, bueno, todas otras cosas que tienen incorporada inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hacen? Que ahí sí creo que estamos empezando desde hace unos años con este camino. Me da recomendaciones, te dice que no actúa como un médico, pero sí que consultes. Entonces, ya pueden detectar arritmias, hay muchas veces noticias de gente que se ha detectado o le detectaron alguna fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia bastante frecuente y que con el reloj se la puede detectar. Yo lo veo en mis pacientes con diabetes que tienen sus sensores y ven los valores de glucosa que no lo pueden controlar. Incluso esos ya pueden someterse al análisis de inteligencia artificial y les recomienda, fíjate de que no veo bien cómo están esos resultados, consulta. Entonces, en la medida que hoy, que estamos en ese paso, recomiende consultar al profesional, ayuda mucho, porque hace un concepto que es como una medicina, podríamos decir, personalizada, entre comillas, que vos lo tenés y te va cuidando. Entonces te dice tus patrones de sueño y te va a recomendar que en base al análisis de un montón de pacientes y gente de tu edad, ese sueño no es reparador, pero obviamente que después tiene que estar el profesional que termina dándole la relevancia a este concepto. Entonces, esto que va a ir pasando y que está mutando, donde la inteligencia artificial aconseja o ayuda en lo que va pasando, porque uno, por ejemplo, si uno tiene el reloj, le va marcando el ritmo, si uno no sabe, lo puede ir viendo, lo puede ir leyendo, pero vos no podés hacer nada. Pero si la inteligencia artificial detecta algún patrón que es anormal y te dice, fíjate, consulta, ahí está teniendo un valor de colaborar con vos en tu salud, pero no dándote el diagnóstico ni lo que tengas que hacer. O sea, hoy por hoy no te puede dar ni un diagnóstico definitivo, ni decirte, bueno, toma esto, toma aquello. Si vamos a herramientas y cosas, por ejemplo, de China no se habla mucho, pero va muy rápido también con este tema de inteligencia artificial. O sea, lo que más se escucha es Estados Unidos, Europa, pero China lo va haciendo por debajo y van muy adelantados. Y ellos tienen, sí, cabinas que acá en Argentina empezaron a aparecer algunas con tipos de telemedicina e incluso en donde en vez de atenderse con un médico, como las que se utilizan acá, hay algunas en algunos lugares y en otras partes de Estados Unidos, el que contesta y el que interactúa y todo es un avatar con inteligencia artificial. La verdad que ahí hay que tener mucho ojo. He leído algunas noticias y en donde, así como existen hoy los medicamentos de venta libre, en donde dicen, bueno, hasta acá puedo actuar, no te va a pasar nada tomar estos medicamentos, por eso los pongo de venta libre, la decisión es tuya. Está empezando un concepto en donde, bueno, hasta que estos diagnósticos y estas cosas que te puede dar la inteligencia artificial, no va a pasarte nada. Si ya es algo más complejo, no. Y ahí entra un gran capítulo también que es de quién es la responsabilidad, porque ahí no hay ningún médico, o sea, es todo un programa. ¿Hasta cuándo esa? ¿Quién define el límite de que esto no te va a pasar tanto y en esto sí? ¿Qué pasa si se equivoca? Pero bueno, eso se está empezando a ver, estas herramientas y estas máquinas, donde con la inteligencia artificial quieren hacer acompañamiento de diagnósticos. Porque el gran problema también en muchos lados empieza a decir, che, los médicos están disponibles en todas partes del mundo, en todos los lugares, hay médicos para toda la población mundial, y ahí entramos en otro tema, que es el tema de médicos, formación, vocación, bueno, es otro capítulo en donde se hace complejo por ahí en algunos lugares acceder a un médico.
Entonces esto va a ayudar, ¿cómo va a ayudar? Es para ir viéndolo, pero se te va a ir respondiendo. Pero eso es lo que hoy tenemos disponible. Buenas tardes, Enrique. Primero que nada, muchas gracias por la charla. Yo me quedé pensando en torno a la promptalización y el fondo filosófico que pueda tener y consecuencias. Eh, es otro ámbito, ¿no? Pero capaz una mención. Y en cuanto a la eugenesia, ¿no? A la modificación del ser humano. Sí. ¿Qué puedes comentar respecto a la inteligencia artificial, a la medicina y con esto de la promptalización? Bien. Gracias. El término de la era de la promptalización, yo lo tomo o lo... Incluso empecé a escribir algo y todavía no puedo avanzar. Es como un tema en donde uno trata de buscar lo que necesita o lo mejor o lo perfecto. Entonces, este concepto puede ser desde que necesito una imagen para un trabajo, como algo simple, de elaboro, necesito un video, o necesito tal material genético, necesito tal modificación del genoma, necesito tal tratamiento, y eso se empieza a ver. Ya empieza a trabajarse en creación de proteínas, se han creado, se han, diríamos ya, armado todo un patrón de las posibilidades de proteínas que podemos tener. Y en el tema este de buscar la perfección en lo que es el humano, en lo que es el que no tenga ninguna alteración de ningún tipo, ya empieza a haber trabajos y empieza a haber inteligencia artificial. Si ustedes buscan y lo que es todo el tema fertilidad, se empieza a utilizar. Y se empieza a utilizar para buscar esto de cuál sería en un cultivo de células la mejor célula por inteligencia artificial que me permita que lo que yo después haga un embrión o algo no tenga ninguna complicación. Algo que a lo mejor antes se pensaba o se hacía, empieza a estar disponible. Y ahí es donde les planteo el tema, el capítulo de los dilemas éticos. El año pasado, a principios del año, hubo en Madrid un congreso sobre ética de la inteligencia artificial. Yo estuve escuchando, fueron 2 días de exposiciones, recién empezaba todo este tema, y empezaban las charlas, ¿no? Y había gente que parecía muy seria, y otra yo decía, había un programa hace unos años que se llamaba Hablemos sin saber, y todos tiraban un tema, y entonces empezaban a elucubrar y todo, era sin codificar, se llamaba el programa, y dentro de eso había un sketch que decían hablemos sin saber, la verdad es que sí, yo opino, bueno. Pero yo no le quito mérito a los que opinaban. ¿Por qué? Porque es tan nuevo todo esto, o sea, en ese sentido, porque antes no buscábamos todo esto que está pasando en la implicancia de la eugenesia, el tema de la vida, el tema de buscar la perfección en todo. Entonces queremos aplicar conceptos de la ética o de la bioética que tenemos en otro campo o en otros temas, tratar de llevarlo acá. Y yo creo que acá van a empezar a aparecer cosas propias, análisis propios, o sea, es distinto, es similar en muchos conceptos, en muchas cosas, pero va a ser distinto en varios de estos temas. Entonces, el tema de la ética y la inteligencia artificial es como una deuda pendiente que estamos teniendo, como pasa con la legislación, por la velocidad que va teniendo y las cosas que se van obteniendo. Entonces, cuando decimos esto de ética de los datos, el tema de la ética de buscar, lo podemos usar para el bien, pero terminamos aplicándolo para buscar algo que la naturaleza, ustedes lo están planteando, incluso en esta materia, tiene que ser algo espontáneo. ¿Por qué queremos cambiar esta espontaneidad? O sea, empiezan a aparecer conceptos que mientras se va haciendo todavía no se logran consensos, no se logran acuerdos, no se logra cómo legislarlo y avanza. O sea, lo que tiene esto sí
es que se va haciendo, porque total dice, acá no está nada legislado, no existe regulación, hagamos. Bueno, en algún momento. Y aparecen todos los días noticias sobre esto. Entonces, si a ustedes les gusta esto, yo después les puedo pasar a algunas páginas, a algunos lugares donde les llegue información y van a ver que estos planteos, como el que estás haciendo vos, surgen a diario. Y nadie tiene la respuesta. Son todas opiniones que van planteando si sería mejor esto, bueno, no, lo tratemos de prohibir, no, acá no se haga, bueno, porque nadie tiene la respuesta. Entonces, todavía no conozco a alguien que sea experto en ética e inteligencia artificial. Son todos eticistas, bioeticistas, que manejan el tema, pero quieren aplicar conceptos de lo que habitualmente manejan a estos temas. Son tan nuevos y por ahí tan urticantes que la complejidad da para que empecemos a crear nuevos conceptos y nuevas visiones de todo esto y ahí empezamos a ver también qué está bien, qué está mal. Hay cosas que por defecto nos damos cuenta de que no está bien. O sea, porque estamos queriendo hacer algo que va en contra de todo, porque tenemos la técnica, pero obviamente que no está bien, pero tampoco lo regulan. Entonces, se está trabajando en todo lo que vos estás planteando, se viene haciendo y va muy rápido, pero no hay ningún freno, no hay ninguna legislación que lo esté manejando. ¿Alguna otra pregunta? El, el capital que mueve esta inteligencia artificial pareciera que tiene un criterio que es la velocidad. Y acá en medicina también nos hablaba de la precisión. Yo no sé si esa velocidad con la que se desarrolla podría con la naturaleza del cuerpo, porque hay cosas que el cuerpo necesita hacerlo a su ritmo. ¿A dónde crees que apunta esta velocidad que va ganando la inteligencia artificial en temas de salud? ¿Encontraríamos un límite o trataría de romper esos límites naturales del cuerpo? Bien, la velocidad de esto, yo creo que existe una competencia de las grandes tecnológicas. Yo te voy a dar el ejemplo. El día lunes pasado, OpenAI, en un evento que duró 27 minutos, presentó todo lo que es este chat GPT o Omni, con todas las nuevas herramientas que, bueno, ya la vamos a ver dentro de poco. Y algo que habían dicho la semana anterior, dice, va a largar un buscador similar a Google. Eso es lo que estaban planteando. Y terminó, búsquenla en YouTube, está la presentación de ChatGPT Omni, dura 27 minutos y van a ver todas las cosas que presenta, cómo interactúa y bueno, dicen, wow, ¿qué es lo que está pasando? Al otro día, Google larga sus nuevas actualizaciones, el de ellos se llama Gemini Pro, largan otro que se llama Astra, entonces largan todas las novedades. Google lo que tiene que por ahí presenta y no terminan apareciendo porque la otra vez iban a aparecer, bueno, pero es como la velocidad está dada por quién tiene la mejor herramienta. Al otro día sale la gente de Meta ellos tienen otra herramienta que se llama Llama, y entonces largan Meta con todo lo que sería su nueva inteligencia artificial, buscan hacer alianzas con Apple, entonces Apple no sabe con cuál más cierra. Después aparece Windows que incorpora ChatGPT y ahora va a tener el Copilot de Windows. Entonces, bueno, o sea, todos los días vas teniendo noticias de que quién puede llegar más rápido y todos apuntan a lo que es la AGI, esta inteligencia artificial que va a superar. ¿Qué es lo que se piensa en esa AGI? Es una inteligencia artificial que nos va a superar incluso en esta toma de decisión, en lo que hacemos y todo. Si vos buscas AGI, vas a encontrar un montón de bibliografía, un montón de escritos. La gente de OpenAI se ve que son los que están más adelantados. Ellos hablan, no, ellos no hablan nada de esto, no dicen nada, sino que
son todas gente que va elucubrando en base a lo que conocen, que sería relacionado con el ChatGPT 5, que todavía no salió. Y entonces, a tu pregunta, ¿esto tiene límites? Parece que no. O sea, no parece que puede ser, porque si yo te muestro lo que te acabo de decir, 30 de noviembre del año 22, y estamos a 1 año y medio y pasó todo esto, no tuvo ni límites que le quisieron poner, la velocidad, si vos me decías que iba a pasar esto en el año 2020, cuando estábamos leyendo cosas así, en medio de la pandemia, empezaban a aparecer, como te digo, no, esto va a ser dentro de 15 años, que podamos hablar. Hay una película que se llama Her, que la pueden buscar, está en Amazon Prime, no sé si está en otro lado, en donde se enamora uno de la inteligencia artificial, bueno, empieza a interactuar, y también parecían cosas como lejanas. Entonces, el límite, hoy por hoy, nadie está definiendo ningún límite, o sea, está viendo quién puede ir más rápido y quién sacar mejores herramientas. Con respecto al tema salud, yo veo que salud va tomando inteligencia artificial, se va nutriendo, va viendo cómo ponerla en los equipos, cómo usarla para diagnóstico, cómo usarla para tratamiento, pero es todo un mare magnum, podríamos decir, de desarrollo de inteligencia artificial. Incluso si vos buscas that4AI, es una inteligencia artificial para, en inglés dice that4AI, búscala como un... Y vas a encontrar, suscríbete por gusto al newsletter, y te llegan todos los días 30, 40 inteligencias artificiales para lo que quieras. Entonces, hay otra que ustedes pueden buscar, Superpower Daily. Superpower Daily, suscríbanse y les va a llegar todos los días las últimas novedades de inteligencia artificial y herramientas. Y vos decís, ¿de dónde sale? ¿A qué velocidad sale esta cantidad de herramientas que incluso después termina, por ejemplo, ChatGPT haciendo lo que ya hizo una herramienta, pero ChatGPT te suplanta todas las herramientas? Entonces, yo no le veo ni límite ni velocidad. No sé si el límite va a ser esta superinteligencia artificial, esta AGI que están planteando. Y en el tema salud va capturando y va viendo, che, la puedo utilizar para esto con el médico, para la consulta médica. Che, la puedo utilizar para que me ayuden en la detección de lunares. La puedo utilizar para diagnóstico por imágenes. Entonces, a tu pregunta, si vemos un límite por ahora, no veo ningún tope límite, más que no se regula. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Y ahora les cuento otro dato anecdótico que no lo preguntaron, pero se los cuento ahora que me vino a la cabeza y vienen otros conceptos, ¿no? Hace muy poco se presentó una obra acá en Córdoba grande. Cuando la presentan a la obra, habla el arquitecto de la obra. Entonces dice el arquitecto de la obra: bueno, nosotros hemos hecho toda esta obra, y les cuento que ahora nos hemos presentado para una obra en Buenos Aires que tiene 1 millón de metros cuadrados. Esa obra que tiene 1 millón de metros cuadrados, habitualmente nosotros la hacemos con 18 arquitectos. En esta ocasión nos hemos presentado con Pedro, que recién se recibe de arquitectura, y Juan, que hace 1 año y medio se recibió, y 2 máquinas. Y con este equipo nos hemos presentado a esta obra de COSO, utilizando obviamente la herramienta de inteligencia artificial. Entonces empieza el dilema, che, 18 arquitectos usabas antes, ahora usas estos 2 chicos, uno recién recibido, el otro hace 1 año y medio, y 2 computadoras, logras el mismo resultado. Y entonces empieza el tema de la inteligencia artificial y que quieren hacer una renta universal para los que no se adapten. Empieza el concepto de esto debería tener muchísimos impuestos para que las empresas que no están perdiendo, sino que están ganando, pero a su vez la gente que está pasando, por lo menos puedas, diríamos, bancar esto de la renta universal. Bueno,
Entonces empiezan un montón de temas que límite no les interesa. O sea, porque vos podés decir, che, mirá, acá en esta situación le pongamos un límite. ¿Vos viste que a alguien le pusieron un límite, que hubiera algún límite de algo? Nada. Sigue, 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 sigue. Entonces, esto de que no tenga límites y todo, cuando le quisieron poner, apenas el año pasado salió, también lo pueden buscar en internet, un comunicado de los líderes de opinión del mundo de la tecnología, esto hay que frenarlo ya, tiene que frenarse, no puede seguir, tenemos que trabajar en regularlo, qué sé yo. Salió como noticia, que lo escribían y que el temor y qué sé yo. ¿Vos viste que se frenara algo? Entonces, no veo todavía nada de que lo frene, sigue avanzando. Espero que esto todavía lo sigamos utilizando como vemos, todo para bien. Se habla de que hay un chat GPT en la dark web que se llama, que sería el Internet oculto o el Internet que no es el que utilizamos habitualmente, que hace, por ejemplo, yo no le puedo decir al chat GPT, haceme una bomba para hacer, o sea, uno puede quebrar algunas cosas, pero hay herramientas que lo pueden hacer. Entonces, no tiene límite ni para lo que se va produciendo, ni para estos otros herramientas de inteligencia artificial que aparentemente tienen fines no santos, podríamos decir. Bueno, así que por ahora límites no veo en ningún punto. Creo que había una pregunta en el chat, me parece, en el Zoom. Mientras aprovecho para hacer un comentario para filosofía de la naturaleza a los alumnos. Es la primera vez que yo este año permito que ustedes utilicen inteligencia artificial y les he estado diciendo que todavía no sé cómo va a ser el último parcial. Pero Kiki me ha dado una idea, porque ahí eh, él hacía Para algo sirvió por lo menos el chat. hacía una descripción de lo que la gente espera del médico hoy. Bueno, los profesores también hacemos, tenemos un perfil de lo que queremos de nuestros estudiantes. Entonces, yo no lo voy a hacer, quédense tranquilos, este año no lo voy a hacer, pero sería para pensar a nivel académico. Yo aumentaría la nota para aprobar un parcial. Porque si está disponible ChatGPT, habría que probarlo con 9. Menos de 9 no se aprueba. Porque si se usa la inteligencia, entonces eso le lleva a dos cosas. Hacer mejor los parciales y a utilizar la herramienta que tenemos. Esto es una idea nomás, que yo lo voy pensando, voy madurando. Pero por ahora quédense tranquilo que al menos este año no lo voy a usar. No sé si había una pregunta. Si no, te agradecemos Bueno, mucho, muchísimas Kike, gracias. por la brillante exposición. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por aguantarse esta hora y media, casi 2 horas. Y bueno, a disposición después, incluso después de pasar mi contacto o algo, si quieren alguna herramienta o dudas o algún contenido, con total confianza me escriben y lo compartimos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes. Eh, el lunes para los alumnos tenemos clase normal con mi inteligencia biológica y el, y el miércoles tenemos la última clase abierta con la doctora Carolina Escoto, que ya va a ser más bien filosófica, cognición y lenguaje, y los debates en torno a la cuestión de la singularidad humana. Muchas gracias.